Ahora que estamos solos, hablaremos de dos adivinos de la mitología clásica que se llamaban Mopso y Calcante. Calcante era el más famoso, ¿no? Vamos a ver cómo se unen las historias de uno y otro. Con respecto a Mopso, sabemos menos, ¿no? A menudo se lo considera hijo de Apolo, pero esto es común en la mayor parte de los adivinos. Todos decían provenir de Apolo. Otras veces se lo presenta a este Mopso como hijo de Manto, que era una muchacha que tenía el don profético y que era hija nada menos que de Tiresias, aquel mago del que hemos hablado muchas veces aquí. Parece que Tiresias vivió mucho, vivió como varias vidas sumadas, fue hombre y fue mujer. Cierta vez vio unas serpientes acoplándose, lo cual no es muy frecuente. Primero porque no es frecuente ver serpientes. Verlas acoplándose no solo no es frecuente, sino que no es discernible. Vio cómo son las serpientes. Por ahí están simplemente entreveradas y uno cree que se están acoplando. El caso es que Tiresias quedó ciego en virtud de aquella visión y además cambió de sexo. Quiere decir que por aquel milagro de las serpientes se volvió mujer. Después lo volvieron hombre otra vez, pero no vamos a hablar de Tiresias hoy. Manto, la hija de Tiresias, fue la mamá de este muchacho Mopso. Mopso no solamente era mago y adivino, sino fundador de ciudades. Fundó la ciudad de Colofón y era muy famoso, pero no tanto como el otro. El otro era Calcante. Calcante había nacido en Micenas y era el mejor en la interpretación del vuelo de las aves. Veía un ave volar y ya te decía el futuro. También era el que mejor conocía el presente y el pasado. Fue el augur titular de la expedición griega contra Troya. En todos los momentos importantes de la guerra y en su preparación aparecía siempre una profecía de Calcante. Cuando estuvo a punto o estaba a punto de detonarse la guerra de Troya, Tetis advirtió a su hijo Aquiles que si iba a la guerra moriría. Fue la famosa opinión entre las dos posibilidades que se le ofrecían al niño Aquiles: una vida corta y gloriosa o una larga pero sin gloria. Y Aquiles pensó que era preferible convertirse en un héroe de corta vida y marchó a Troya. Sin embargo, los poetas trágicos citan esta historia de una manera muy distinta. Dicen que un oráculo había vaticinado a Tetis, la mamá de Aquiles, que Aquiles moriría en la guerra, por lo que, para evitar que lo incorporaran, Tetis intentó ocultar a su hijo vistiéndolo de niña y escondiéndolo en la corte del rey Licomedes, en el Ciro. Allí Aquiles pasó 9 años escondido. Hay que esconderse 9 años, ni uno menos. Y ahí se disfrazó de niña durante 9 años, se hacía llamar Pirra. Pirra quiere decir rubia en griego. Pero el disfraz le servía también para conocer en la corte del rey algunas amiguitas a las que seducía Aquiles, haciéndose pasar primero por dama y luego, en el momento oportuno, por caballero. Pero fue un cambio inútil, ¿no? Porque al que mandaron a buscarlo fue Ulises, que era un tipo muy, muy vivo, ¿no? Allí también intervino Calcante, porque dijo que la guerra de Troya no podía ganarse sin la intervención de Aquiles. Y así Ulises, que era el que lo buscaba, perseveró en la búsqueda y lo encontró, bañándose como unas muchachas ahí, disfrazado, como si fuera una mujer. Y entonces Ulises, que estaba disfrazado de vendedor, sacó unas telas, objetos de interés femenino, hasta que de pronto, en medio de los collares, sacó un cuchillo. Y ahí una de las chicas, una rubia, dijo: "A ver ese cuchillo". Y enseguida lo descubrieron. Otra premonición de Calcante fue la siguiente. En Áulide, una playa, ¿no?
hizo que una serpiente devorara unos pájaros. Bueno, interpretó el mensaje y declaró que la ciudad de Troya sería tomada al 7º año de la guerra. Predijo también a los griegos que la ciudad no podría ser tomada a menos que procurasen el arco y la flecha de Heracles. O sea, los tenía podridos a los griegos, con pretensiones. No, que si no lo ponen Aquiles, no van a buscar a Aquiles. Si no, ahí están el arco y la flecha de Heracles, a buscar el arco y la flecha de Heracles, que lo tenía un tal Filoctetes, y hubo que ir a buscar al tipo allá en la loma del Paisano. Pero la peor profecía fue esta, que dio lugar a tragedias en el sentido teatral de la palabra. En la playa de Áulide no había viento. Estaban las tropas de Agamenón, que era el jefe de los griegos, esperando que se levantara viento para poder zarpar con rumbo a Troya. Y lo llaman a Calcante y dice, ¿cuándo va a venir viento? Y Calcante dice, lo que pasa es que aquí no va a haber viento hasta que sacrifiquen a los dioses nada menos que a la hija de Agamenón, a Ifigenia. Muy bien, dijo Agamenón. Ifigenia, venga para acá. Y la sacrificó y empezó a soplar el viento. Pero hay muchas versiones. Los griegos, horrorizados de este mito, lo cambiaron por otro, ¿no? Trataron de convertir ese sacrificio en alguna otra cosa. Entonces dijeron que en realidad le habían mandado una isla y que habían sacrificado un perro, lo que sé. Finalmente, entre muchas otras profecías, Calcante fue el que anunció, pero engañosamente, a los troyanos, que el caballo de madera era una ofrenda para la diosa Atenea y que si lo rechazaban, caería sobre ellos un desastre inexorable. Pero esto, más que una profecía, era un engaño, porque era mentira. En cambio, aseguraba Calcante a los troyanos, le decía, ¿no? Si dejan entrar al caballo, conquistarán Micenas y obtendrán el favor de la diosa y bla, bla, bla. Y el rey Príamo, el rey de Troya, que era un rey un poco pavo, agrandó las puertas de Troya porque el caballo no entraba. Ahora, lo cual tampoco era una gran piolada por parte de los griegos. Si la idea era que los troyanos aceptaran el caballo, por lo menos lo hubieran construido para que entrara por la puerta. Porque esa era una objeción seria. Mire, no lo podemos entrar. Tenemos toda la voluntad del mundo, pero no entra el caballo. No me entra por la puerta. Gracias, pero no me entra es un inciso de uso vulgar en carpintería y en muchísimos otros menesteres. Pero no, los troyanos, en vez de decir eso, agrandaron la puerta. Era tan sonso el rey Príamo que dijo, bueno, no me entra, pero voy a agrandar la puerta. Bueno, así le fue. Cuando volvieron de la guerra, Calcante predijo a los griegos que el viaje no sería nada fácil, lo cual no había que ser mago para saberlo. Pero él se negó a volver con el grueso de la tropa porque sabía que nadie llegaría a buen puerto. Pero atención, también hubo una profecía del oráculo para el propio Calcante. Y aquí viene la historia que queríamos contar. Se le había anunciado que moriría el día que encontrara un adivino más hábil que él. Morirás, Calcante, dijo el oráculo, el día que encuentres un adivino más hábil que tú. Calcante se embarcó de regreso con unos pocos compañeros, fueron a parar a una costa del Asia Menor. Bueno, Troya era también una costa del Asia Menor, pero eran las tierras de Colofón. ¿Quién vivía en Colofón? Nada menos que aquel adivino del principio del programa, llamado Mopso, que era el fundador de Colofón. Bueno, y aquí aparece el agón, la competencia, eso que estaba en el espíritu de los griegos, que siempre jugaban a algo. Enterado de la llegada de Calcante, Mopso lo retó a un concurso de predicciones, a ver quién adivinaba mejor. Y Calcante tuvo que aceptar. Muy bien, concurso, a ver quién adivina mejor. En Colofón crecía una higuera
notablemente fecunda. Calcante quiso poner en ridículo a Mopso y le preguntó: a ver, ya que me lo pintan tan adivino, ¿cuántos higos tiene esta higuera? Y Mopso enseguida le dijo: 10.000 y un higo de más. Se efectuó la comprobación, empezaron a contar los higos, 1, 2, 3, y así. Exacto, 10.000 un higo. Bueno, por ahí había disculpen ustedes, una chancha preñada. Y fue Mopso el que le preguntó a Calcante: a ver, dice, dígame, este es más fácil, dice, ¿cuántas crías lleva adentro esta chancha? ¿Y cuándo dará a luz? Calcante dijo: lleva 8 crías. Mopso le dijo: no, se equivoca. No lleva 8 lechones, sino 9, todos machos. Y le digo más, dijo Mopso, va a parir exactamente a la hora sexta del día de mañana. Y en efecto, así fue. Contaron los chanchos y era como decía Mopso. Y el mago Calcante murió de pesar. Pero otros dicen que se suicidó y que fue enterrado no lejos de Colofón. Pero hay más versiones. Otra dice que había un rey, el rey de Licia, que preparaba una campaña y que Mopso lo disuadió de su proyecto diciéndole que sería vencido. En cambio, Calcante le aseguró el triunfo. El rey salió a la guerra y fue derrotado. Esto aumentó la reputación de Mopso, pero también se contaba otra historia acerca de la muerte de Calcante. Parece que Calcante había plantado una viña en un bosque sagrado cerca de Mirina. Y un profeta de los alrededores, no Mopso, otro, le dijo: predigo que nunca beberás vino de esta viña. Y Calcante empezó a burlarse: ¿de qué me venís a mí? Que yo soy Calcante, qué sé yo. Y la viña creció, dio fruto y luego dio vino. Y el día en que iba a ser bebido el vino nuevo, Calcante invitó a los habitantes de las cercanías y también lo invitó a este profeta que le había hecho el anterior vaticinio. En el momento en que ya con la copa llena Calcante se disponía a beber su contenido, el profeta insistió y le dijo: no podrás probar el vino de tu viña. Y Calcante entonces tuvo tal acceso de risa, se rió, ¡ja, ja!, de un modo tal que se ahogó sin haber podido llevar la copa a los labios. Y un segundo antes de morir, alcanzó a murmurar sus últimas palabras, que fueron estas: debí haberlo sabido.